Acá pagas en una maestría, ahí está. Estás pagando por una maestría pues un precio alto. En cambio en Brasil la maestría no se paga. Entonces yo sugiero que vayan a estudiar su maestría a Brasil. ¿Cómo dices, Lenin? Solo ser ingeniero. Tú vas y postulas. Tú vas y postulas nada más. Hay examen de admisión. Acá está viendo, por ejemplo, la Universidad Federal del Paraná. Del Paraná. La UFBRA. 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 Sí, UFBRA. No, este es de la Amazonía. Universidad de Paraná. De Paraná. A esta Universidad Federal de Paraná. Ahí las maestrías ahí son gratuitas. Ahí tiene universidad, pero tienen que aprender portugués, pues si no aprenden portugués, no. O sea, el idioma para cualquier cosa es elemental. Si no aprendemos idiomas, ya fuimos. Pues para ser docentes también hay convocatorias, pero ya tengo que validar mi título y todo eso, tengo que estar graduado, maestrado, doctorado. Ahí ustedes, el proceso de maestría y doctorado. Clique aquí. Hay maestría en tecnología de información. Estaba viendo informática. Hay ingeniería de ciencias de los materiales. Gestión de información, mira. Gestión de información, gestión de las organizaciones, lideración de decisiones. En informática, maestría en informática. Maestría en ciencias de la computación, también he visto sistemas computacionales, pero a ver. Y lo bueno es que la maestría es gratuita. Maestría en informática, digamos. Maestría en informática. Su sitio. De ahí vas. Averiguas los requisitos. Ahorita por tiempos de COVID no está viendo convocatorias, pero ya va a haber. El programa. Sí, líneas de investigación, inteligencia computacional, redes y sistemas distribuidos y tecnología de información. Si tienen tecnología de información, van ahí, base de datos a gran escala, fundamentos y aplicaciones de ingeniería de software, centro de computación científica y código libre, ingeniería de software, big data y data science. ¿Sí? Pues ahí ustedes, ahí para cargar bolsas, proceso de selección, de maestría, dudas frecuentes, ¿no? Lluvias frecuentes sobre el curso maestría. El curso de maestría es gratuito. No existe tasa de inscripción. ¿No? ¿Te das cuenta? Yo la verdad no sabía esto. Si no me hubiera ido hace rato a Brasil a estudiar una maestría. Ahora quiero ir a estudiar de todas maneras, pero vamos a ver, pues. Vamos a ver. Ahí está. Van a descargar meta explotable. Meta explotable, ¿dónde descargan? De acá. Downloads. Selección enlace. Están, ¿no? ¿Me escuchan, no? Sí, están ahí, jóvenes.
Listo, entonces el curso de seguridad en redes. Vamos a necesitar Windows 8, vamos a necesitar Kali Linux, vamos a necesitar un meta exploitable, esta máquina, este hipervisor, es lo que vamos a necesitar en este curso. Ya. Bien, los demás, a ver, están conectados, vamos a ver. Solo 2, 3, 4, muy bien. Listo, jóvenes, les felicito nuevamente por su compromiso. Muy bien, Moisés, Melissa, Lenny, Harry, Abdul. 1, 2, 3, 4, 5. Me faltan dos personas. Esperemos que en las próximas clases se unan. Ya. Vamos a llevar el curso de seguridad de redes e internet. ¿Sí? En la anterior clase era seguridad física y criptográfica. No habíamos hecho muchos laboratorios por la naturaleza del syllabus. ¿Sí? Sin embargo, en la última parte hemos utilizado un poco de Cryptool, correcto, del Cleopatra, ¿sí? Pero no vamos a hacer 100% práctico, vamos a hacer 2 horas de teoría y 2 horas de práctica, ¿ya? Los links de práctica yo les voy a colgar aquí, vamos a tomar algunos de YouTube. En YouTube vamos a encontrar bastante información sobre esto. Sin embargo, vamos a utilizar estas herramientas, ¿no? Un hipervisor. ¿Ustedes han tenido ya la oportunidad de utilizar el VMware o el VirtualBox? Ya, correcto. Ya, perfecto. Imagino que en el curso de sistemas operativos se les han hecho instalar, o en qué curso. ¿En qué curso les han hecho instalar? No, eso es, conmigo hemos llevado seguridad criptográfica. Seguridad, introducción a la seguridad informática. Pero, ya, entonces, ya, pero tienen que instalarlo nuevamente, ya. Kali, descargan de esta sesión. Vamos a poner aquí, instalar Kali, ya. Deben tener en YouTube. Ponemos instalar Kali. Obviamente nosotros no vamos a hacer una sesión de cómo se instala Kali. Ustedes lo van a tener que hacer, ya. Siguen estos pasos. Instalar Kali en VMware. Cómo instalar Kali Linux 2020. Este es video de hace 8 meses recién, ¿sí? Entonces aquí están los pasos. Kali 2020. Cómo instalar, ya. Descargar Kali Linux, ahí está el enlace, tal como estoy diciendo, cómo crear la máquina virtual y los pasos, ya. Entonces aquí está los pasos para instalación. Nueva diapositiva, acá, duplicar diapositiva, instalación de Kali Linux, instalación de Kali. Entonces van a revisar ese enlace, ya, ese enlace. Esto lo voy a compartir. Instalación de Kali, ya. Entonces siempre es bueno poner pues ahí, instalar Kali en VMware. Cómo instalar Kali. Yo no he hecho el video porque como ya hay, se demora estar editando, porque en realidad no se demora 9 minutos que está ahí, se demora más, sino que aquí lo editan pues el tiempo. Listo, instalar Kali
Instalar Metasploitable también. Metasploitable en VMware. ¿Cómo instalar Metasploitable? Aquí también tiene que hace 4 años, pero es lo mismo. Cómo descargar y configurar en VMware. Este es configurar 2. Instalar nomás, a ver, este debe ser más práctico. Vamos a ver. Publicidades, cuando tienes más de 10.000 creo que les dan su publicidad y les pagan, ¿ah? Directamente explotable, como descargar, se genera la máquina virtual y se carga. Bueno, está en la 12 Pro, es lo mismo, el procedimiento no ha cambiado. ¿No? Instalación de Kali, duplicar. En realidad no se instala Metasploitable, solamente se crea la máquina virtual y se pone el disco que ustedes van a descargar. Instalación de Metasploitable. Ya. O sea, ustedes tienen que tener esto sí o sí activo, porque cuando ya lo tienen no va a haber inconvenientes. Estas dos máquinas por lo pronto. ¿Ya? Instalación de Metasploitable. El Windows 8 lo descargan de aquí y ya está, pues tienen el VMware, ya tienen para instalar, instalan por defecto y van a tener estas dos máquinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en el curso de seguridad redes? Me han dado el curso de sistemas operativos también en este ciclo. Y ahí voy a utilizar también máquinas virtuales. Vamos a hacer con el Windows Server 2019, que es el último. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Syllabus. El Syllabus creo que ya está colgado en el aula. Si no lo he colgado, lo voy a subir hoy día. Esto voy a guardar también para guardar en el... Esta es de gestión de comercio. Gestión de comercio. Estamos social de comercio, sesión 1. Desarrollado. Y esto también se lo voy a compartir, ¿ya? Todo lo que hagamos siempre voy a compartir. Entonces, en seguridad redes, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver introducción a una red de datos, direcciones de IP, clases de redes, pero desde el punto de vista de seguridad todo, ¿va? Ojo, se supone que ustedes ya han llevado redes 1 o redes 2, ¿no? Ya han manejado el packet tracer, ¿sí? Ya han visto esto, direcciones IP, clases de redes, pero vamos a verlo desde el punto de vista de seguridad. Introducción a la seguridad de las redes de datos y de comunicaciones corporativas, asignación de IP dinámicas, un servidor de HCP, el router, configuración firewall en las redes. Vamos a configurar un firewall, acá está con router, enrutamiento estático, dinámico, seguridad en los puertos del switch, con packet tracer, redes virtualizadas en las... O sea, crear VLANs, el protocolo de enrutamiento IGRP, pero desde el punto de vista de seguridad, todo desde el punto de vista de seguridad, ya, porque todo esto ya ustedes lo han llevado o la mayoría lo han llevado en el curso de redes, ¿sí? La computación en la nube, herramientas y soluciones de hardware y software, herramientas y soluciones en la red bajo el entorno virtual, casos prácticos, ¿sí? Ese va a ser el curso de seguridad. Seguridad de redes es aseguramiento de la red, ya, aseguramiento de la red. De eso se encarga seguridad de redes.
Esas son las herramientas que vamos a utilizar en esta sesión. Ya después utilizaremos otras herramientas como el Endian, por ejemplo, para configurar firewalls, ¿sí? Endian Firewall, vamos a descargar un Endian y este es el que vamos a configurar, ya, pero con máquinas virtuales también, una UTM Endian. Ahí vamos a crear también para asignar IP dinámicas. Entonces eso lo vamos a para utilizar para la semana 4, el Endian. Tal vez la semana que viene ya estamos configurando. Su examen va a ser práctico y ustedes tienen que capturar pantallazos, igual que en los últimos exámenes que hemos tenido en seguridad física y criptográfica. Ya vamos a utilizar Endian, descargas de Endian, downloads, Endian UTM. Esto puedo descargar, pero acá el PDF nada más. Por ahí debe haber un enlace para descargar, ya lo voy a buscar para configurar esto, ya, para configurar. Bien, jóvenes, seguridad de redes de datos. Empezamos con el curso. Bien, este es el entorno de hoy. El entorno de hoy tenemos distintos dispositivos conectados en una red LAN. Correcto, entonces nosotros tenemos que aprender a configurar cada uno de estos dispositivos. O sea, hay que darle seguridad a los switch, ¿sí? Hay que darle seguridad a los switch. Seguridad física, ¿sí? Y seguridad lógica. Seguridad física es bueno ponerlo pues en un lugar aislado, con candado y todo ello. Pero la seguridad lógica se refiere a que yo tengo que asegurar los puertos. Tengo que asegurar los puertos de los switch. Los puertos, porque algunos puertos están libres, ¿no? Yo tengo ahí todos mis puertos. Y algunos van a estar libres. El atacante va a venir, va a querer conectar. Y ya está en la red. O sea, la idea es que si está asegurado ese puerto, el atacante se va a conectar, pero no va a haber conectividad. O sea, porque ese puerto va a estar apagado o no va a estar disponible para el atacante. Y para que esté apagado y no esté disponible, tengo que configurar. Y si es que el atacante no va a ingresar, pues tengo que segmentar mis redes, ¿no? Acá hay una VLANs, mira. VLANs, esto es acá los firewalls. Los firewalls me crean diferentes redes, ¿sí? Aquí tengo diferentes redes, correcto, tenemos diferentes redes. Entonces a eso se llama segmentación de redes. Un aseguramiento de redes también en los switch se van pues creando VLANs. Si creamos VLANs, aseguramos también los switch. ¿Qué más vemos? Vemos para el acceso remoto, servidores de acceso remoto, el RAS, ¿no? Servicio de acceso remoto. Entonces cuando hay que, por ejemplo, utilizar una red privada virtual, una VPN, entonces se tiene que habilitar el servicio de acceso remoto en los servidores para que pues se pueda conectar, digamos, a determinadas redes. ¿Qué más vemos? Vemos en el servidores de proxy de internet. Ya un proxy siempre es la salida a la WAN. Ya, un proxy, un servidor proxy. El servidor proxy lo que hace es filtrar pues toda la información que va a salir desde la red LAN y a la WAN. El proxy me dice qué IP puede salir a la red. Este es como el guardián, ¿sí? En la puerta de su trabajo hay un guardián, te dice quiénes pueden ingresar y quiénes no. Te va a pedir tu photocheck. Por lo tanto, aquí en función a la IP, en función a los puertos, va a decir qué computadoras, qué host van a poder salir al exterior.
y también quienes van a poder ingresar. Entonces el proxy tiene que estar adecuadamente configurado. ¿Ya? Tenemos los firewall. Los firewall no son más que analizadores de paquetes, analizadores de puertos, analizadores de flujos de red, que van a permitir el ingreso o salida de paquetes. Para esto vamos a utilizar el Endian. Vamos a utilizar. Y hay un router de borde. El router de borde es el que conecta el internet con mi LAN. El router de borde. Dentro de la organización puede haber routers, sí, puede haber varios routers, pero siempre hay un router de borde. Entonces aquí es donde se aplica el famoso NATeo. Cambio de direcciones, traducción de direcciones de red. En el router de borde tengo que traducir, tengo que convertir una IP pública en una IP privada. IP privada. ¿Correcto? Para eso sirven los routers de borde. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver tal vez algunos servidores. Servidores web que van a alojar las páginas web, servidor de aplicaciones, ¿no? Ni servidor de dominio de nombres, ni servidor DNS, ni servidor que me va a dar mis servicios de autorización, de autenticación, de administración y otros servidores. ¿Sí? Aquí tenemos un mainframe. Entonces, de esa forma se tiene una configurada la infraestructura de una organización. Ya, esto es de manera general. De manera general. Aquí yo creo que tenía un proyecto. ¿Ustedes ya han configurado switch routers? Claro, en el Packet Tracer sí. Pero físicamente no, todavía no lo han visto. Ah, no tienes de administración. Ya. Listo, vamos a aprender aquí algo, ¿ya? Servidores de consola, ¿no? Servidores de consola ofrece una administración de consola de cualquier dispositivo con un puerto de consola USB o de serie, como routers, conmutadores, cortafuegos de Cisco, servidores PBX para lo que son los teléfonos, ¿no? Teléfonos IP y muchos más. Entonces aquí se tiene un servidor de consola, miren. Servidor de consola, Cisco. Es un servidor de consola. Aquí hay switch, hay router, switch Juniper, servidores Dell, ¿sí? Servidores HP, Huawei. Entonces estos servidores lo que van a permitir es la conectividad entre todos estos clientes con protocolos seguros. Protocolos seguros. HTTPS es un protocolo seguro. Telnet no es un protocolo seguro. SSH es un protocolo seguro. Hay que aprender a identificar cuáles son los protocolos seguros para hacer un acceso remoto. Igual aquí, Telnet. No es seguro. HTTPS, SSL, SSH son protocolos seguros. En inalámbrico también vamos a ver seguridad inalámbrica, porque está en el parte del syllabus, me parece que en la última parte está inalámbrica. Access point, ¿ves? 1, 12, 13, seguridad inalámbrica. Correcto, entonces vamos a ver todo ello en el curso. ¿Quieren más información? Aquí de esos servidores de consola, ustedes entran a este enlace
Básicamente es para ver los productos que maneja como servidores de consola, ¿sí? Servidores de consola. Hay varios artefactos. Tenemos que identificar cuáles son las amenazas basadas en la red. Si nosotros no identificamos las amenazas que existen en la red, no voy a poder dar seguridad. O sea, para dar seguridad, el primer requisito es conocer las amenazas. Y el segundo requisito es conocer las vulnerabilidades. Si yo no conozco mis amenazas y no conozco mis vulnerabilidades, no voy a poder dar seguridad a mi red. Entonces dice, la red es el elemento vital del negocio actual, ya sea la red de área local de su empresa o una conexión de comercio electrónico a Internet. Pero es vital. La mayoría de las empresas actuales confían en sus redes como base de todas sus operaciones. Una red permite que las personas se mantengan conectadas entre sí de una manera organizada y permite a las empresas acceder y compartir información de la manera más rápida y segura posible. Una amenaza basada en la red puede comprometer las interacciones comerciales diarias y puede ser perjudicial para mantener la información privada y segura. ¿Sí? Conceptos básicos del protocolo TCP/IP. TCP/IP. Entonces aquí tenemos que hacer una comparación del modelo OSI con el modelo TCP/IP. Modelo OSI con el modelo TCP/IP. ¿Sí? Tenemos que ver cuál es la relación que existe entre ellos. ¿Ya? Eso es muy importante. Muy importante. 2, 3, 4. Entonces vamos a copiar esto. Eso está interesante. Ya. Duplicar. Entonces ahí tenemos los dos modelos, ¿ya? TCP/IP. En el modelo OSI, el modelo OSI tiene 7 capas. El modelo OSI tiene 7 capas, ¿sí? Nivel físico, donde está el cable, el cableado está en el nivel físico. Todo lo que es cableado UTP, cableado por fibra óptica, ¿sí? El medio inalámbrico también es nivel físico. Luego los dos tienen, tanto TCP/IP como OSI tienen nivel físico. Luego viene el nivel de enlace de datos. El nivel de enlace de datos. ¿Ya? El nivel de enlace de datos, en el modelo TCP/IP, el modelo de acceso a la red, ¿no? Aquí voy a poner esto para que haya una relación. Ya así pequeñito, ya. Así pequeñito. Para que distingan que el modelo TCP/IP solo tiene 4 capas. 4 capas, ¿ya? Es acceso a la red, internet, transporte y aplicación. Y el modelo OSI es capa física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. El modelo OSI no se puede implementar. No se puede implementar. Nunca se ha implementado el modelo OSI. Pero el modelo TCP/IP, ese sí se ha implementado. Sí es posible la implementación. ¿Ya? El modelo OSI nunca. No se puede implementar el modelo OSI. Entonces el modelo acceso a la red tenemos todo lo que es nivel de enlace de datos y nivel físico. Esos dos están en acceso a la red. Luego viene el nivel de red, que sería la capa de internet. Luego la capa de transporte y finalmente la capa de aplicación. Porque acá, ¿por qué he colgado dos figuras? Porque en esta figura, esta es la capa de acceso a la red.
¿ya? Una capa, luego viene la capa de internet, la capa de aplicación. La capa de aplicación es esta de y modelo de transporte. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿por qué he colgado esto? Porque me ayuda a visualizar mejor aquí con una pequeña explicación en qué consiste el nivel físico. Señal y transmisión binaria. En el nivel de enlace de datos es direccionamiento físico, direccionamiento MAC y LLC. LLC. Ya, entonces, ¿qué es dirección MAC y dirección LLC? MAC significa control de acceso al medio y LLC significa control de enlace lógico. ¿Ya? Control de enlace lógico. Entonces, ¿para qué sirven estos entonces? ¿Por qué ponen? Entonces, vamos a ver aquí. MAC y LLC. ¿Ya? Pero siempre yo voy a figuras para que se pueda entender. La capa MAC y LLC. Aquí estamos. Listo. Esto es importante. ¿Ya? Esto es importante comprender, porque si no comprendemos cómo funciona, si ustedes no saben las partes de un motor, no van a poder reparar, ¿sí o no? O sea, así es. Si el médico no conoce las partes del cuerpo humano, no va a poder operar. Nosotros tenemos que pensar de esa forma. Entonces aquí, yo creo que está control de enlace lógico. Bueno, acá ese está mejor. ¿Ya? Y ustedes podrían indagar mucho más. ¿Ya? Entonces, ahora, la capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. ¿Ya? La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas. Una subcapa LLC, que es control de enlace lógico, y el MAC, control de acceso al medio. El control de enlace lógico está determinado por el estándar IEEE 802.2 y la capa física 802.3. ¿Ya? Todo lo que es a partir de la capa LLC hacia arriba es software. Y todo lo que es desde la capa MAC, desde la subcapa MAC y la capa física es hardware. Ya, eso hay que diferenciar bien. Tenemos hardware y tenemos software. Tenemos hardware y tenemos software. Ya. Entonces, ¿dónde termina mi capa MAC? Listo. ¿Dónde termina mi capa MAC? Aquí voy a agregar otra diapositiva más que Miren, no es que yo esté haciendo recién la diapositiva, sino que a medida que voy explicando voy encontrando material, ¿no? Y la capa MAC, ¿no? Entonces, la capa MAC termina aquí, en la tarjeta de red. Todos conocemos una tarjeta de red, ¿sí? Todos conocemos una tarjeta de red. Y es en esta tarjeta pues que termina la capa MAC. Es físico. Ahí termina la capa MAC. ¿Sí? Es de la capa física. En la capa física, ¿qué cosa tenemos? Tenemos esto. Tenemos fibra óptica, tenemos conectores RJ45, ¿no? Que es de UTP y demás tipos conectores que podríamos utilizar, ¿sí? Entonces ahí termina la capa de red, la capa física, ya. La capa física, ahí termina. Este es MAC, ¿sí? Subcapa física, subcapa física, MAC, ¿sí? Todo es software, capa MAC, ¿ya? Todo es software. Por eso esta capa física más la MAC esto es hardware físico. Y a partir de LLC hacia arriba es software. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos una analogía con el sistema operativo,
A nivel de sistema operativo, pues, es la interfaz entre el hardware y el software, ¿sí o no? Por definición, el sistema operativo es la interfaz entre el hardware y el software. Ahí está. Entonces, si es que ustedes tienen aquí en su computadora, tienen hardware, que sería todo esto, ¿sí? Y software, sería todo esto. ¿Listo? Entonces, el kernel es el sistema operativo. Es la interfaz entre el hardware y el software. Porque si no habría esta sistema operativo, simplemente el software no se levantaría o sea, no se podría utilizar. Entonces, para que haya, igual aquí en las redes, una comunicación entre la parte del software y del hardware, tenemos el LLC. El LLC conecta el hardware con el software. O sea, a partir de aquí todo es software. Pues, capa de red es software, capa de transporte es software, capa de sesión es software, capa de presentación es software, capa de aplicación es software. Pero la Mac es esto, pues. Hasta aquí, ¿sí o no? Nosotros conectamos el punto a este terminal y ahí termina. Y todo lo que está administrado por aquí es software. O sea, alguien lo tiene que administrar. Qué direcciones IP, qué puerto, ¿no? Debe haber un software, pero el hardware termina aquí. Entonces la comunicación entre la Mac y la capa superior es el LLC, ¿no? De hecho, esta subcapa física, una dirección MAC, sabemos que existen direcciones físicas, ¿no? Que son llamadas direcciones MAC o direcciones físicas, ¿sí? Cada equipo tiene una dirección física, es una dirección MAC que tiene, ustedes pueden ver en su tarjeta de red, así van a ver, ¿sí? Tienen su tarjeta de red, ahí van a ver la dirección física, por eso dirección MAC, ¿sí? Dirección MAC. Entonces ahí tenemos una dirección MAC. Cuando yo hago ipconfig, ahí voy a tener, voy a capturar también mi dirección MAC. Entonces mi dirección MAC aquí, y estos números, ¿dónde está? No aparece. Entonces debo acomodar ipconfig barra ALL. Listo, ahí va a aparecer la dirección MAC. O dirección física. Acá está mi conexión, dirección local y mi dirección física, ¿ven? Adaptador, dirección física. Dirección. Y la dirección física está dado por 48 bits. ¿Sí? Está dado por 48 bits. Son 48 bits que tiene nuestra dirección física. ¿Sí? Esto voy a achicar, porque ya se sabe que es esto también. Se sabe que es esto, ahí se puede ver. Y aquí voy a ver pues la dirección MAC, ¿no? Con el comando ipconfig all se puede visualizar la dirección MAC, que es de 48 bits. 48 bits. ¿Correcto? Quiero saber quién es el fabricante de la dirección MAC. Entonces podemos saber, ¿cómo saber el fabricante de la dirección MAC? Tendrían que ir a una página que se llama, a ver, este es de... ¿Cómo se llama esta página? Wireshark. Wireshark MAC address. ¿Sí? Wireshark MAC address. Entonces aquí se tiene la característica, ¿no? Yo puedo ingresar la dirección MAC, y me va a decir quién es el fabricante. ¿Ya? Entonces aquí mi dirección MAC era 600292. 600292.
62.02.92 guión ¿qué más era? 62.02.92 1A B4 2B 1A B4 2B 1A B4 2B. Listo, buscar. Y el fabricante es Pegatron Corporation. Entonces ahí nosotros podemos ver quién es el fabricante. Ve los tres primeros links, las tres primeras valores, los tres primeros bytes se refieren siempre al fabricante. Ellos tienen un código de fabricante, ¿correcto? Entonces vamos a poner aquí duplicar y como yo puedo saber, profesor, pase el enlace, aquí está, listo, copiamos y aquí voy a poner para saber la dirección, ¿sí? Esa es la dirección y ustedes ingresan el valor y pueden saber cuál es la dirección MAC de mi tarjeta. ¿Quién es el fabricante? ¿Quién es el fabricante? Porque mi tarjeta tiene una dirección física. ¿Hasta aquí alguna consulta, jóvenes? Consultas. Ya. Entonces tenemos ahí la dirección MAC y el LLC. El LLC ya es software. Luego viene el nivel de red. En el nivel de red estamos trabajando con direcciones IP. ¿Sí? Nivel de red. Direcciones IP. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, mi VMware, ¿no? Aquí voy a cargar mi hipervisor. Tengo mi Kali, ejecuto y el metaexplotable ejecuto. Ya. Entonces ahí nosotros vamos a poner direcciones IP. Las direcciones IP pues nos permiten saber, ¿no? Aquí. A ver, que ponemos ping, digamos, a www.upn.edu.p. Algún ping. Entonces IP, la UPN tiene esta dirección, ¿no? Es una IP versión 6, vea, es una IP versión 6. Tiene una versión 6. Si hago ping a la UNI es una versión 4, mira, la IP versión 4. O sea, me está capturando la IP. La IP 190, 111, 192 y 130. Vamos a ver, ping, voy a hacer ping a www.municipalidad de Caraballo.gov.p. Su dirección es 200, 123, 25, 163. 200, 123, 25, 163. Entonces normalmente pues lo que se tiene es dirección IP. La dirección IP es la que identifica en la red a cada host. ¿Sí? Cada host tiene una dirección IP, ¿no? Dirección IP. Esas direcciones IP pueden ser públicas o privadas. Direcciones IP de red pueden ser públicas o privadas.
Ya, eso es muy importante que sepa. Tenemos dos tipos de direcciones, públicas y privadas. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos estas direcciones públicas y privadas, a ver, pegar, ahí está. Capa de red. En la capa de red vamos a ver dos tipos de IPs, públicas y privadas. ¿Ya? Y estas tienen un rango. Cada una de ellas tiene un rango. Un rango. De la clase A para las públicas es esto. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí, vamos a encontrar lo que son los rangos de las direcciones IP privadas. Clase A, clase B, clase C. Direcciones privadas. Clase A, B y C. ¿Ya? ¿Cuáles son los rangos? Entonces, esos son los rangos que van a tener. Ya, entonces, estas son las referencias de direcciones IP privadas. Entonces, en su internet, ustedes siempre van a ver mi red 192, 168 algo. ¿Sí? Porque somos de clase C. Si ustedes ponen ipconfig, ahí van a ver 192, 168. ¿Dónde está mi IP? Acá está. 192, 168, 07. ¿Ve? Mi dirección IP versión 4. ¿Ve? Esa es mi dirección IP. ¿Ve? Dirección IP. Ese es un ejemplo. Y todos tienen ustedes, 192 en sus casas. En las empresas pues tendrán 172 o 10 en la universidad, por ejemplo, no sé qué IP manejarán. 172 o 10. Pero son las direcciones IP privadas, o sea, las que se asignan dentro de la organización. Aquí está la IP pública, este es el límite, el router de borde. Y esta es mi empresa. Y esta es la nube. ¿Correcto? Entonces, el rango de las direcciones de la clase A es desde 10.0000 hasta 10.255, 255, 255. Es decir, de la clase A va a ser 10.x.x.x. Ese X vale desde 0 hasta 255. ¿Ya? Ese es de la clase A. De la clase B es de la 172.16.x hasta la 172.31.x.x. Esa es la clase B. Donde esos X pues pueden ser cualquier valor de 0 a 255. Y de la clase C es 192.168.x.x. Clases, ¿sí? 3 clases. Por eso que en tus casas tú vas a tener 192, 168, 02, 03, 04, todos. Si ustedes ponen ipconfig, van a ver esa dirección, ¿sí? Pero desde la internet, ¿cómo me ven a mí? Desde internet, a ver, si ustedes buscan y dicen cuál es mi IP, acá, cuál es mi IP, ¿sí? ¿Cuál es mi IP? Entonces ahí ustedes van a poder averiguar cuál es mi IP. Entonces vean, ustedes pongan ahí cuál es mi IP y ahí me va a dar mi respuesta, ¿no? Mi IP es 172.6.206. Aquí está. Esa es mi IP, ¿sí? Si es que yo averiguo cuál es mi IP, mi dirección IP es esta. Incluso puede geolocalizar mi IP. Vamos a ver si geolocaliza. Vamos a ver si geolocaliza, significa que me va a poner en el mapa donde estoy, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí, duplicar. ¿Qué tal? ¿Les está gustando o no?
¿Ya? ¿Cuál es mi IP net? Listo. Entonces aquí, miren, aceptar todo aquí. Ahí está mi IP, miren. Mira, me está localizando, ¿ah? Lima, Perú, estoy en esa latitud, mi proveedor es claro, ASU. Efectivamente, no lo niego, ¿no? Mire, ¿ah? ¿Cómo me localices? Pongo mi dirección IP, pero quiero ver un poco más, quiero, a ver, no me permite ver un poco más. Enter, enter. Nada, no me permite, ¿no? O sea, solamente ubica ahí. Pero es muy interesante esto, miren. Miren, me está geolocalizando, me está geolocalizando. Igual, cuando hay herramientas igualita que esta, pues que te ubican. ¿Qué te ubican? ¿Dónde estás? Pues, aquí estoy chateando, se está cometiendo un fraude. Ahí estás, listo, te ubican. ¿No? Listo. Hasta el proveedor te dan. ¿Ya? Entonces, ese es mi IP. ¿Ya? Ese es mi IP. Ah, y profesor, usted no dijo que su IP era aquí 192.168.07. ¿Y por qué le aparece la 179.6.206.150? ¿Ya? Entonces, ¿saben por qué? Porque pues existe un router de borde. El router de borde. ¿Ya? El router de borde es el que va a hacer el proceso de NAT. Pues, es el que natea, NAT. NAT traduce una IP pública en una IP privada. ¿Ya? Hace la traducción. O sea, normalmente siempre vamos a ver, es como que ustedes caminan en la calle y saben cuál es, saben saben cuál es la dirección de mi casa, ¿sí o no? O sea, todo el mundo sabe cuál es la dirección de mi casa, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ver con qué es NAT, ¿no? ¿Sí? O sea, todo el mundo puede saber cuál es la dirección de mi casa, pero nadie sabe cómo es mi casa por dentro, ¿sí? Es igual. O sea, todo el mundo en internet puede ver tu dirección pública. Esa es mi IP pública, pero nadie puede ver mi dirección privada. Privada. Entonces, para ver mi dirección privada, pues, tendría que, a ver aquí, listo. Entonces, si yo hago esto, más o menos, a ver, ¿dónde está un router de borde? Quiero ver. Ya, aquí, aquí el mouse está fallando. Ya. Entonces, este es NAT. NAT lo que hace es traducir esa IP pública en IP privada. ¿Ya? El mouse funciona. Ya. Entonces, en NAT va a suceder esto. Ya, sucede esto. Aquí voy a achicar. Es una traduce una dirección privada, digo, una IP pública en IP privada. Ya. Entonces aquí voy a tener mi IP pública, que se ve a través del internet. Ahí. El internet se ve pues esa IP pública. Ya. Esa IP pública. Y esto lo voy a trasladar, control C, aquí. Así no es para que se vea. Esto acá. Ya. Entonces lo que se ve es mi IP privada. Voy a insertar aquí un círculo. Listo. Ese círculo. ¿Ya?
ese círculo va a ser normalmente se llama aquí la capa verde. Ya, vamos a poner ya los colores, ya. Siempre van a ver ustedes configuración verde y es de configuración roja. Zona roja van a ver. Zona roja es la LAN, el internet, la WAN. ¿Sí? Ahí está, zona roja. Entonces, si aquí inserto una flecha, esta zona roja es mi dirección, es esta dirección. ¿Ya? Es esa dirección. Es mi IP pública. Mi IP pública. Listo. ¿Ya? Esa es mi IP pública. Y esta es mi IP privada. Mi IP privada. Por eso las IP privadas están en ese rango, ¿no? 192 es que es clase C. El trabajo de NAT es transformar ese 192, pero a la de mi gateway, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? A la de mi gateway. Es decir, va a ser mi dirección. La que estoy señalando es la 192.168.01. Es esa, 192.168.01, que es la puerta de enlace predeterminada. ¿Sí? Entonces un router tiene aquí un puerto que se llama el gateway y está conectada por aquí mi PC. Mi PC es la 07, es la 7 mi PC, y el gateway es el 1. Y este externo es el que he averiguado ahorita. ¿Sí? O sea, este es el 192.168.01. Mi computadora es el 7. Entonces, cada vez que yo podría modificar ese 01, la dirección del gateway, sí, puedo modificar. Pero lo que no puedo modificar es esto. ¿Y esto quién me lo asigna? Mi proveedor de internet. Mi proveedor de internet. ¿Es dinámico? Es dinámico. Es dinámico. Eso es dinámico. ¿Ya? Es dinámico. O sea, significa que va a cambiar. Podría cambiar o podría no también. ¿Sí? Pero es dinámico. No es estático. ¿Ya? Entonces, eso hace NAT. Traduce mi IP pública. 179.6.206.150 es IP pública. O sea, todo lo que no está en este rango, todo lo que no está en este rango es IP pública. O sea, todo lo que no está aquí es IP pública. Y todo lo que está en ese rango es pues IP privada. IP privada. Entonces nosotros vemos ahí, guardo, nosotros vemos aquí entonces mi IP pública y mi IP privada. Como verán, la IP pública se puede ver desde cualquier lugar. Los servidores web, ¿qué IP manejan? IP pública, porque desde cualquier lugar yo puedo acceder a mi servidor web, a mi servidor de correo. A todos mis servidores puedo acceder desde cualquier lugar. ¿Correcto? Preguntas hasta aquí, jóvenes. Ya. Perfecto. Vamos bien. Entonces, esa es la capa de red. La capa de red solamente tiene que trabajar con puertos, ¿ya? Ahora, después de la capa de red, todos los equipos tienen capa de red, ¿sí? Todos los equipos tienen capa de red. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven a Shodan, las cámaras de videovigilancia, todos tienen su capa de red. Con Shodan, en Shodan ustedes pueden ver todos los dispositivos que hay en red. Routers, por ejemplo. Si quieren ver routers, creo que hay que loguearse, creo, ¿no? Ahí está. Si quiero ver router a nivel del mundo, creo, mira, ahí está. Servidores router web server, ahí está su IP pública de Amazon. Pueden poner este router a nivel de Perú, digamos,
router 2.pe. A ver, router 2.pe. A nivel de Perú, 2 puntos por cuánto. Ya. Si quieren saber no hay routers a nivel de Perú. Aquí hay que loguearse. Hay que loguearse para tener más privilegios, ¿sí? Sí, hay que registrarse y hay que loguearse. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño laboratorio de Shodan, ya, para el día que viene, la siguiente sesión. Vamos a ver Shodan, ya. Aquí. ¿Dónde estás, Word? Ahorita pues otra pestaña Word. Quiero nuevo. Ya, vamos a visitar Shodan. Eso queda pendiente, ¿ya? Queda pendiente. Shodan. Pero de todas maneras les paso para que se puedan loguear y estén logueándose ya. Correcto. Y ya podemos hacer un pequeño laboratorio el día siguiente que nos toca, el viernes, ¿ya? Con Shodan. Regístrense ahí. Podrían investigar un poco más todo en YouTube, ¿no? Ahí ustedes ponen Shodan. Shodan, cómo usar, ahí está Shodan. ¿Qué es Shodan y para qué usarlo? ¿Listo? Ya, te parece este Shodan, ¿no? Hacking. Shodan Hacking, ahí está Shodan. Aquí está. Hace 2 años es lo último. Aquí hay otro año. Vulnerabilidades a través de Shodan, ¿no? Vulnerabilidades alrededor del mundo que se encuentran con Shodan. Entonces, hay varios enlaces, ya que lo vamos a probar el día que nos toca. ¿Ya? Ahí está. Vamos a hacer un pequeño laboratorio sobre Shodan. ¿Ya? Entonces, cada dispositivo de la red, una cámara, un switch, un servidor, un IPS, un IDS, todo dispositivo que está conectado a la red tiene una dirección IP. Ahora viene la capa de transporte. En la capa de transporte ya vemos puertos. Capa de transporte vemos puertos ya. Puertos, vamos a ver en la capa de transporte. Ya, entonces aquí vamos a ver, msf admin msf admin, listo, ifconfig, ya, 242 130. Con control alt se sale, por si acaso, con control alt. Esta es la 2020. Cali 2020. Entonces cuando nosotros hacemos un ping a la 192.168.142.230, me parece que era, o 130. A ver, aquí era 242.130. 242.130. 192, 168, 242, 130. Listo. Control C. Hacemos un nmap. Un nmap. Quiero saber qué tipo de sistema operativo tiene. O le voy a hacer un scan. Un scan. Ya, un scan a la 192, 168.142.130. Ya. Vamos a hacer un scan con nmap. Y ahí está, me ha escaneado, me escaneó. Entonces cuando ustedes escanean con nmap, vamos a tener
aquí, un reporte, un reporte aquí. Duplicar, listo. Estoy documentando porque lo estamos haciendo en vivo la clase, ¿sí? Entonces, capa de transporte. Capa de transporte. En la capa de transporte lo que se ven son los puertos, ¿ya? O sea, en la capa de red, ¿qué cosa vemos? Vemos vemos direcciones IP, pero en la capa de transporte ya lo que vemos son puertos. ¿Y cuántos puertos tiene la computadora? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Cuántos puertos tiene una computadora, un host? ¿Me pueden responder, jóvenes? Busquen en internet ahí cuántos puertos tiene. A ver, ¿alguien? Ahí están los puertos, ¿ya? Se ven los puertos. Puertos se ven. La computadora tiene 65.536 puertos, ¿ya? 65.536 puertos. Lista de puertos. Bueno, puertos. Me parece que estaba en la Harvard. Toda la lista de puertos de los 65.000 puertos de computadora. A ver, HTTP, HTTPS, SMTP, etcétera. A ver, listado de puertos. TCP, pero quiero lista completa de la MIT. Esa es lista de puertos comunes. MIT, creo que es el MIT que tiene. Estos son los puertos comunes de los 65.535. Hay puertos no registrados, anterior, etcétera, ¿sí? Entonces son las direcciones más comunes, ¿sí? Más las comunes. ¿Quién asigna esos puertos? Es la IANA, la autoridad de números asignados de Internet, ¿sí? Esa es la IANA, nos da esa lista de puertos. Aquí está la lista de puertos, toda la lista de puertos, según la IANA. Aunque no nos está pasando todo. Lista de puertos computadora. No es del Harvard, es del MIT. Puertos comunes. Bueno, pues ya. Entonces vamos a poner la más información en este enlace. Listo. ¿Ven? Entonces ahí van a ver la lista de los puertos. Y aquí esta computadora tiene esta IP 192.168.242.130. Estoy viendo qué puertos están en qué estado. Estoy escaneando sus puertos, ¿no? Aquí me dice que está abierto el puerto 21, protocolo TCP, puerto 22, protocolo TCP. ¿Qué servicio es el puerto 21? Puerto FTP. ¿Qué servicio es el puerto 22? SSH. ¿Qué servicio es el puerto 23? Telnet, puerto 24, etcétera, ¿sí? Entonces hay bastantes puertos que están abiertos. MySQL está funcionando, 3306, el PostgreSQL está funcionando. Entonces está abierto, están abiertos los puertos. Y esa es una vulnerabilidad de que los puertos estén abiertos, ¿sí? Ahí está, puertos abiertos. Entonces el atacante identifica qué puertos están abiertos y en función a la vulnerabilidad del servicio que se está ejecutando, podría un poco más calcular la versión de los servicios, ¿sí? La versión de los servicios podría
podría dar clic. De aquí no solamente me va a registrar qué puertos están abiertos, sino que si bien tiene Telnet, qué versión, si tiene SMTP, qué versión, si tiene MySQL, qué versión, si tiene Postgre, qué versión, y ahí aparece la versión, ¿ven? Entonces aquí ya tenemos un poco más de información que tiene el atacante. Entonces nosotros cuando hacemos un análisis de vulnerabilidades, tenemos que saber cuáles son los puertos y cuáles son los servicios, y tenemos que hacer un informe, ¿sí? Tenemos que hacer un informe. Entonces esto no lo voy a dejar aquí todo completo, pues lo dejo aquí, ya. Todo completo. Ahí está el comando y los puertos que están abiertos y los servicios que se están ejecutando. Entonces ustedes vean que el 21, el OpenFTP, el BSFTPD 234 es una versión de FTP. El OpenSSH 4.7, ¿no? Linux Telnet. Entonces aquí tenemos las versiones. Entonces si yo busco BSFTPD, vamos a ver si hacemos una búsqueda de BSFTPD versión, que quiero saber qué versión es la que debería estar conectada. Aquí está BSFTPD. Entonces me dice que BSFTPD, pues la última versión es del 2015, ¿sí? Entonces cuando nosotros vemos que está pues en esta versión, y si está en esa versión, correcto, debería estar actualizado. Sí, es como tener, a ver, tu sistema operativo, ¿qué sistema operativo es? Es Windows XP. Listo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿hay vulnerabilidades en Windows XP? Sí, pues porque ya no tiene actualización. Y si no tiene actualización, entonces es vulnerable, ¿no? Te puede sufrir un ataque. ¿Correcto? Entonces aquí estamos poniendo el enlace de la versión y así se averigua. El atacante así va averiguando, ¿no? Se te para investigando cuáles son tus debilidades, ¿no? Igual que cuando quieren secuestrar, saben por dónde te mueves, si estás con seguridad o no, qué día vas a tener dinero, y ahí te secuestran, pero ¿sí o no? Entonces aquí debería ser una versión 3.03. Entonces aquí se ha visto, mira, tiene la versión 2.3.4, pues, vulnerabilidad. Entonces el atacante podría utilizar este puerto y aprovechar e ingresar a la computadora. Eso lo vamos a ver en otra sesión, ¿ya? Pero sí, para cada servicio ustedes tienen que buscar su versión, si esa versión es la actualizada o no, y si no es la actual hay que actualizar, hay que realizar la actualización de ese servicio, gestión de parches de ese servicio, ¿correcto? Entonces, de esa forma se va visualizando. Para eso me sirve la capa de transporte. La capa de transporte permite comunicar a las computadoras, ¿no? Entonces, hay NAT también por puertos. NAT por puertos. Se llama NAT dinámico. NAT. Entonces tenemos NAT estático y NAT dinámico por puertos. Entonces me empieza a natear por puertos, ¿sí? Entonces aquí dice esta computadora 101 está utilizando el puerto 54487 y va a salir por esta dirección 65961476 con el puerto 1. Esa misma computadora, ¿no? Eso ya es en la parte de NAT. Entonces aquí voy a poner para natear, pero seguimos en la capa de transporte. Seguimos en la capa de transporte. ¿Sí? Tal vez usted diga, profesor, ¿por qué no ha tenido ya preparado todo? Usted no iba a saber las secuencias que... es en función a lo que voy explicando, si se han dado cuenta, ¿no? Yo voy explicando y voy... ya, listo, voy cargando. Y si me hacen preguntas,
Genial, también voy cargando más imágenes y vamos armando el material, ¿no? Entonces, en la capa de transporte se tiene que ver con puertos. Siempre que se hable de capa de transporte, se habla de servicios. Y cada servicio está identificado con puertos. Capa de red es IP. Capa de transporte son puertos. Entonces puede hacer un NAT. ¿Sí? ¿Y cómo hago un NAT, profesor, si yo tengo solamente una dirección? ¿No? Es que sí se puede salir. Con ese 101 yo puedo salir con varios puertos. Vean que tengo una dirección aquí a la salida, pero varios computadores pueden salir a la vez. ¿No? ¿Se acuerdan que tenía 65.535 puertos? Son 65.536, son 536 en total. Numerados desde el 0 hasta el 65.535. ¿Ya? Entonces la capa de transportes trabaja con puertos. Luego viene la capa de sesión. La capa de sesión, presentación y aplicación. La sesión permite comunicar dispositivos de la red. ¿Ya? Comunica los dispositivos de la red. Una sesión, pues, aquí puedo crear varias sesiones, ¿no? Una sesión, yo puedo cargar otra pestañita, ahí está, es otra sesión. Esta es otra sesión, y así voy cargando otra sesión, diferentes sesiones puedo estar cargando. ¿Sí? Diferentes sesiones. Esa es una sesión. ¿Qué más se tiene? Después de la capa de sesión tiene el nivel de presentación. El nivel de presentación, que es la representación de los datos ya. De los datos. Entonces, si yo tengo una página, cualesquiera, digamos de mi Gmail, entonces aquí ponemos ver código fuente o botón derecho y ver código fuente de la página. Pues esta es mi capa de presentación. Esta es mi capa de presentación. ¿Sí? La computadora entiende esto, o sea, a alto nivel. Eso entiende la computadora, pero nosotros no lo entendemos. ¿Sí? Nosotros no lo entendemos. Esta es la capa de presentación. ¿Sí? Acá tiene su código fuente. Código fuente, esto. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Es el código fuente. Esta es mi capa de presentación. Y a mi capa de presentación puedo modificar algo. Claro, pues. Si son scripts. Si ustedes saben script Java, modifican. Si está en XML, modifican. Modifican esto, se modifica la página. ¿Sí? Porque modificas esto o modificas algo, se va a modificar la página, se modifica la presentación. ¿Sí? Por eso se llama capa de presentación, porque yo puedo modificar la presentación. Duplicar aquí, capa de presentación. Esa capa de presentación la entienden las máquinas, claro, nosotros no la entendemos. ¿Sí? Capa de presentación. Ya dependiendo si es en XML, si es en JavaScript. Y finalmente tenemos pues la capa de aplicación, que es la que finalmente nosotros la entendemos. Capa de aplicación. Capa de aplicación. Y la capa de aplicación pues es esta, ¿no? La que no es el código fuente. Esta es la capa de aplicación. Mi capa de aplicación. Que es lo que nosotros finalmente entendemos. Listo, entonces hemos ido desde la capa física, miren, la capa física, ¿sí? La capa física que es el cableado, fibra óptica, medio inalámbrico, hay direcciones físicas, se va a conectar con la subcapa LLC, que también pertenece a la capa de enlace de datos, y ahí empieza la parte de software, ¿no? Ahí en la capa arriba de enlace de datos está la capa de red. La capa de red, ¿qué cosa entiende? Direcciones IP. En las direcciones IP tenemos direcciones IP de tipo pública, de tipo privada. Privadas son clase A, B o C. En este rango. Todo lo que no está en este rango, lo demás son IP públicas. ¿Sí?
¿Con qué comando nosotros podemos visualizar? Con ipconfig all, ¿sí? Si nosotros ponemos ipconfig all, pues podremos ver ipconfig /all, ¿sí? Con esto nosotros podemos ver mi dirección IP física y lógica, ¿sí? La física es la dirección MAC, ¿correcto? ¿Qué más hemos visto? Que según la dirección IP, mi router de borde es la que va a detectar mi IP pública, porque cuando yo pongo cuál es mi IP, siempre me va a dar una IP pública, que no es ni 192.168, que no es 10 tantos, que no es 172 tantos, ¿no? Que está fuera de ese rango. Porque es como si fuera mi dirección de mi casa domiciliaria, todo el mundo podría ver, pero no sabe pues dónde estoy, o sea, cómo es mi distribución interna. Entonces, la capa de transporte tiene que ver con puertos, porque un determinado host tiene 65.536 puertos. Si nosotros tenemos la dirección IP, ¿no? Podemos obtener los puertos y sus estados de los puertos. Los puertos pueden estar abiertos, pueden estar cerrados o pueden estar filtrados, ¿sí? Puertos. Ustedes van a encontrar puertos open, close y filters. Esos tres estados, ¿sí? Entonces, si es que encuentra como filter, significa que hay un firewall dentro. Si está en close, está cerrado definitivamente, y open si está abierto, ¿sí? Hay distintas formas de escaneo que también lo vamos a ver, ¿no? El objetivo de hacer un test cuando ustedes hacen ethical hacking no es tanto estar robando contraseñas, ¿no? Eso es un trabajo. Nosotros tenemos que emitir un reporte de todas las vulnerabilidades que encontramos. Esto hay que desmenuzarlo, ¿no? Hay que desmenuzarlo y hay que entender mejor para qué sirve cada uno de esos puertos y cuál sería la consecuencia de que uno de esos puertos esté abierto si es que no utiliza el servicio. O sea, si este es un servidor web, solamente debería estar abierto el puerto 80 y el puerto 443, por ejemplo, que son para servidores web, ¿no? Y todos los demás servicios deberían estar close, cerrados, close, dependiendo del servicio. Entonces todo es dependiendo del servicio. Tenemos en la capa de transporte, se pueden ver las versiones de los servicios. El atacante empieza a ver el servicio y la versión y se da con la sorpresa de que pues la última versión es la 303 y que lamentablemente aquí está trabajando con 234, entonces va a buscar una vulnerabilidad. Entonces va a buscar un exploit, busca así, un exploit para el servicio BSFTPD para 234. Listo, busca un exploit, ¿no? Explotación, ya tiene una vulnerabilidad, se dan cuenta. Entonces el CVE, ¿qué te indica el CVE? Es una base de datos de vulnerabilidades. Y aquí están con Metasploit. El paso a paso, cómo pueden estar rompiendo y accediendo, aprovechando esta vulnerabilidad. ¿Correcto? Entonces, ya que lo hemos encontrado, también va a ser un laboratorio de la semana, del día de que viene, ¿ya? O sea, mira, quedan laboratorios, algunos laboratorios pendientes que estamos encontrando ahí, ¿sí? Que estamos encontrando. ¿Qué más quería comentarles? Este CVE, ¿qué es el CVE? CVE, ahí van a ver la base de datos, es vulnerabilidades comunes y expuestas, ¿ya? Son vulnerabilidades comunes y expuestas. Entonces esto es muy importante que lo tengan, que sepan presentes, o sea, porque eso me genera vulnerabilidades. Entonces vamos a seguir en la capa de transporte, porque tenemos que ver la seguridad, pues jóvenes, es seguridad de redes el curso, ¿ya? Entonces esto sigue siendo en la capa de transporte. Este es el enlace. Y le voy a capturar un pantallazo. A ver, descargar el CVE. El CVE que aproveche esa vulnerabilidad.
Inclusive aquí podríamos poner uno más exhaustivo, ¿ya? Eso lo vamos a ver la semana, el día viernes. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, aprovechar aquí menos SB menos SA. SF. A ver, flush. Flush puede ser, ¿no? A ver, vamos a ver. Inclusive aquí indica qué tipo de sistema operativo tiene, ¿no? Con el menos O podemos ver. Vamos a ver métodos de escaneo mientras va escaneando. Entonces vamos buscando aquí la vulnerabilidad que era la... ¿Dónde está? Ya. Entonces, descargar vulnerabilidades. Download CVE. Ahí van a ver todas las vulnerabilidades que existen, que es por año. En el 2020 hay vulnerabilidades. ¿Qué vulnerabilidades son los que existen este año? Por años. Aquí se va a ordenar. Está en XML, pero se va a ordenar. Se va a ordenar esto. ¿No? Y podemos ver todas las vulnerabilidades. ¿Sí? Está en formato XML. Las vulnerabilidades del 2019, del 2018 y así sucesivamente. Entonces, ¿en qué formato quieren verlo? Aquí ustedes ya ven en columnas, en CSV, digamos en CSV todos los términos. Listo. Ahí pongo. Y bueno, mira, ¿no? Pueden descargar toda la lista de vulnerabilidades. Es bastante. Es bastante. Ahí se ven las vulnerabilidades, jóvenes. Ustedes descarguen esta vulnerabilidad. Vean, están generadas hasta la fecha de hoy, están actualizadas. Entonces, esta es una página donde ustedes tienen que consultar cuáles son las vulnerabilidades. ¿Ya? Listo. Entonces, gracias a esas vulnerabilidades, el atacante va a realizar su ataque, valga la redundancia, y va a estar, ya va a estar en el sistema. En la capa de transporte también se hace NAT a través de puertos, porque si yo tengo solo un puerto, pueden salir 65.536 en un solo rato. Esto se multiplexa, porque profesor, si mi organización tiene más de 1.000.000 de un solo router, no, pues tienes que tener varios routers, ¿no? Varios routers para que salgan varios en paralelo, correcto. Y se multiplexa, eso ya es un tema de redes. En la capa de presentación, pues nosotros vamos a ver en código XML o HTML, que no entendemos nosotros, pero que las máquinas entienden. Y en la capa de aplicación, finalmente, es la parte donde nosotros entendemos. ¿Sí? ¿Consultas hasta aquí, jóvenes? Consultas. Sí. Ya. Ya, entonces aquí, para capturarte la idea, ¿ya? Los exploits son aplicaciones, ¿ya? Son aplicaciones que permiten aprovechar una vulnerabilidad. Los exploits son programas. Exploit son programas. ¿Dónde puedes ver estos exploits? Es aquí, en base de datos de exploits, ¿ya? Ahí tú puedes encontrar todos los exploits. Kali lo tiene. ¿Sí? Son programas que permiten aprovechar justamente estas vulnerabilidades. O sea, uno busca las vulnerabilidades,
en CVE, ¿sí? Aquí, ¿cuáles son vulnerables? Aquí yo voy averiguando, ¿no? Es que el sistema operativo Windows, ¿cuáles son sus vulnerabilidades? Listo. Y si es que no se realiza pues una adecuada actualización del software, va a existir esa vulnerabilidad. Va a existir esa vulnerabilidad. Entonces, una base de datos de exploit es una lista de programas donde tú puedes ver, mira, hay exploits para Windows, hay exploit para PHP, Windows, ahí está, Battle 2020, puedes descargar, se pueden descargar y se puede aprovechar con Kali o con cualquier otra herramienta, ¿sí? Se puede descargar este exploit. Este exploit se descarga y se realiza el ataque. Va a funcionar siempre que exista la vulnerabilidad. Es decir, si es que digamos en esta prueba que hicimos, ¿no? Aquí ya visto, mire, ya con mayor detalle, mire, con mayor detalle ya se ha visto. Entonces aquí con nmap-sa vemos que el puerto 21 está FTP conectado, número de sesión 300, sesión 234 y nada más. Aquí me da la clave, mira, la clave generada con DCA para SSH, la clave generada con RCA, ¿sí? Me da las versiones y en algunos casos hasta su CVE me lanza. Y aquí no me he lanzado su CVE en ningún caso. Ya, vamos a probar con SF. Vamos a agregar algunos parámetros. Menos SF. Flush. Rápido, a ver. Oye. Ah, no. Esta pues menos SF estoy poniendo. Flush. Yo no quiero ya. No sé. Ya. A ver que vaya escaneando. Entonces, uno en función a la vulnerabilidad que encuentra, utiliza la herramienta que está aquí, o la puede desarrollar. O sea, los atacantes programan sus propios exploits. Programan sus propios exploits en función a la vulnerabilidad. ¿Ya? Los exploits son programas. Son programas que atacan una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es la versión, por ejemplo, del servicio que no está actualizada. ¿Sí? Es una vulnerabilidad. Aquí me ha sacado lo mismo, sigue sacando anónimos. Se pueden loguear normal, conectado, logueado como FTP. Da un poco más de detalle, mira, de cada vulnerabilidad. Correcto. Esos son los exploits. ¿Alguna otra pregunta? Ya, los exploits son aplicaciones. Tú los puedes descargar de ahí, o en todo caso también las puedes descargar de GitHub, ¿no? GitHub. Ahí inclusive en GitHub vas a encontrar programas ya desarrollados en código fuente y algunos en ejecución, ¿sí? Para ejecutar con GitHub. ¿Ya? En GitHub también vas a encontrar programas que pueden aprovechar algún tipo de vulnerabilidad. ¿Sí? Empezar libre, hay que loguearse, pues si quieres empezar libre.
que ahora ya se puede, ya permite estar logueándose. Esto también lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Entonces yo les recomiendo, jóvenes, que ya descarguen Kali, que descarguen Meta Explotable, porque es lo que vamos a utilizar al menos estas 2 semanas. Y luego para la semana que nos toca de configuración de la semana 3 vamos a trabajar con el Endian, porque tenemos que aprender a asignar direcciones IP dinámicas, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener una infraestructura Endian, así vamos a tener Endian, topología. Vamos a tener así, ¿ya? Esto es lo que vamos a configurar. Vamos a configurar esto es lo que vamos a configurar. Aquí va a estar el Endian. Este va a ser el Endian. Aquí va a estar el Windows 8. ¿Ya? Windows 8 el cliente a quien le vamos a asignar una dirección IP de manera dinámica. Y aquí va a estar el internet. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar el Endian, el Windows 8 y vamos a conectar a internet. Esta zona no va a haber todavía. ¿Sí? No va a haber. Entonces nosotros vamos a configurar esto para que le asigne dirección IP de manera automática. Podemos conectar otra computadora también, a todos les va a asignar direcciones IP dinámicas. Entonces hay que estar descargando el Endian. Yo les voy a pasar la semana que viene el enlace para descargar. El Windows 8 hay que estar descargando. Pero para estas 2 semanas tenemos que tener Kali y Meta Explotable, ¿sí? Y vamos a hacer algunos ejercicios, tal como lo estamos haciendo ahora. O sea, voy explicando y voy ejecutando. Y ustedes en sus casas van a comprobar con estos, ¿no? Con esos comandos. Inclusive les voy a subir algunos laboratorios de Nmap para escanear, ¿ya? Formas de escaneo de puertos. ¿Qué comando utilizar cuando está cerrado o para comprobar si está cerrado? ¿Qué comando utilizar cuando está filtrado? Etcétera. ¿Ya? Entonces, si no hay consultas, nos veríamos el día viernes. ¿Ya? El día viernes. ¿Estamos de acuerdo? Como siempre. Ahorita, por ejemplo, he subido en gestión comercial no he subido la diapositiva, pero es el mismo documento de la lectura. Esto he subido, ¿sí? En el grupo de gestión comercial. Todo esto. Denle una lectura, pues, de lo que hemos avanzado hoy día, ¿ya? Está interesante también. Y también voy a subir ahorita, tanto al aula virtual, al aula virtual lo subiré mañana, pero ahorita lo voy a compartir este PDF, esta diapositiva. Lo voy a subir ahorita mismo, lo voy a compartir en el grupo. Como siempre estamos haciendo, ¿ya? Esto lo envío al grupo ahorita. De WhatsApp, ¿ya? Listo, jóvenes. Como siempre, un gusto. Y a seguir estudiando. Un fuerte abrazo a todos. Comunica a los demás compañeros que se conecten, ¿ya? Listo, buenas noches. Cuídense. Chao. Chao, nos vemos. Chao.